Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecerle a la sociedad este espacio que nos dio este año. El capítulo de Residentes es relativamente reciente y para nosotros, bueno, fue un honor y un desafío que tuviéramos este espacio particular para la sesión. Como bien dijeron, el título de nuestro trabajo es Colestectomía convencional en la era laparoscópica. Sí, perfecto. Bien, bien. Mi nombre es Elisa Núñez, soy residente de cuarto año del Hospital Militar. Después cada una de las chiquinas se presenta cuando le toque. Y chiquilines. Los nombres que aparecen ahí somos simplemente una representación del capítulo de residentes, pero somos muchos más. Espero que les guste el trabajo. Bueno, yo soy Micaela Alvariza, residente de primer año del Hospital Militar. A continuación lo que voy a mostrar es un video editado de un síndrome de Mirici por vía laparoscópica. Y bueno, primero que nada, en realidad, la pregunta es, frente a un síndrome de Mirici tipo 4, ¿ustedes qué abordaje le harían? ¿Si por vía abierta convencional o laparoscópica? Bueno, antes de pasar el video, me gustaría que alguien opine. Sí, estamos hablando con Rubén acá que preoperatorio definir si es un Mirici o no Mirici solamente por ecografía es muy difícil. Podemos sospecharlo. Seguramente si uno tiene una colangioresonancia, que es el mejor estudio para la anatomía de vía biliar, podemos definir, bueno, sí, es un Mirici, estamos frente a un Mirici. Sobre todo que generalmente son cálculos grandes que comprimen la vía biliar, muchas veces tienen algún compromiso de vía biliar principal. Generalmente son cálculos grandes, nos exige una destreza técnica muy importante y sobre todo a mí los Mirici que he operado me ha dificultado la anatomía de la vía biliar por la paroscopía. Es decir, porque es muy difícil hacer una colangio, es muy difícil definir, generalmente la vía biliar por arriba del cálculo está dilatada y por abajo es sumamente fina y hay una discordancia de diámetros entre el sector superior e inferior una vez traído los cálculos. Hay que estar adaptado, que uno tiene que ir a hacer un surgé muchas veces con 4-0, 5-0, hacer colangio porque la definición de la anatomía es muy difícil. Estoy de acuerdo con Andrés, que son las situaciones más difíciles. Y bueno, yo creo que la pregunta después va a ser, ¿es mejor por vía laparoscópica donde tiene una visión de HD, buena definición, o tenemos mejor definición por vía abierta? Bueno, este es un video que fue editado, es un video editado de nuestro medio. El video no se puede parar, así que después que termine, si quieren comentamos bien el video.
este caso lo que se hizo, ¿no?, fue la apertura de la vesícula con extracción del cálculo y bueno, se dejó una PET-SER y se cerró, ¿no?, sobre la PET-SER la fístula. En realidad para el tipo 4, por lo que lo ideal es la hepaticoyeyunostomía ni de Rux, pero esto me parece que es una alternativa que en este caso se solucionó. Bueno, buenas noches, mi nombre es Gabriela Rodríguez, soy residente segundo año de la quirúrgica 3 del Hospital Maciel. Y la pregunta en realidad que nos motivó este año a reunirnos y a trabajar en la sesión de residentes fue la pregunta si bien ya sabemos que es importante avanzar en la formación y el tratamiento laparoscópico de la vía biliar, ¿es prioritaria la formación de la colecistectomía abierta? Eso fue el tema fundamental en el cual nos trajo hasta hoy, hasta esta noche, y realizamos una búsqueda bibliográfica en nuestra principal fuente de información médica como es PubMed, en la cual si ponemos solamente el nombre de la comparación entre colecistectomía abierta en la era laparoscópica, encontramos que un número de 139 artículos, o sea, eso refleja que a nivel mundial la preocupación de la colecistectomía abierta ya no lo ven como un problema prioritario, por lo cual la búsqueda científica y la búsqueda de bibliografía también es un dilema hoy en día y nos hace cuestionarnos si realmente es un problema para hoy en día tener la valoración de la vía biliar operatoria abierta. Entonces, para nosotros como residentes en formación, nos cuestionamos a veces si es importante para nosotros estar formados o avanzar en la formación de la laparoscopía abierta, o es mejor para nosotros continuar el camino de la formación laparoscópica y avanzar no solo en el tratamiento de la colecistectomía, sino en todo el abordaje integral de la vía biliar. Si buscamos artículos, encontramos múltiple bibliografía variada sobre estudios que comparan la colecistectomía abierta con la colecistectomía laparoscópica. Es más, una de las grandes interrogantes que surge es, en el 2025, ¿habrá quiénes serán capaces de realizar una colecistectomía abierta? Todos sabemos que en los últimos 30 años el avance de la tecnología ha tenido un avance que ha cambiado el paradigma de cómo operamos, en qué vamos, y hemos cambiado no solo nuestra forma de operar, sino en las técnicas de operar, las tácticas, y por lo cual hemos asistido en los últimos 30 años a un avance y un cambio en la cirugía. Todo esto lo que nos ha llevado es que si bien hoy en día sabemos que la colecistectomía y el abordaje de la vía biliar laparoscópica es una realidad y es un uso común, y no desconocemos que hay indicaciones precisas para continuar realizando la colecistectomía abierta, como son, por ejemplo, el cáncer de vesícula, los MIRICI, o las contraindicaciones absolutas para realizar el neumoperitoneo. Como residentes nos planteamos la necesidad de mantener o no el abordaje en vía biliar abierta. Para eso no solo es una cuestión que nos preocupa a nosotros, sino que vemos a nivel mundial que se han realizado múltiples estudios, que lo que se han valorado y comparado es, si bien se ha visto que en el mundo la colecistectomía abierta ha disminuido no solo en su formación, en su realización el número de colecistectomías ha disminuido, así como el porcentaje de conversión. Estos números no solo se han visto en los cirujanos ya formados, sino en el número de cirugías realizadas por residentes. Entonces, ¿qué pasa con la formación de los residentes y de los futuros cirujanos? Esa es una de las interrogantes que nos trajo hasta acá. En la bibliografía lo que hemos encontrado en diferentes estudios es que cuando se compara la formación de residentes por vía laparoscópica y laparotómica, si bien se encuentra que
en la mayoría de los centros los residentes tienen una mayor formación por vía laparoscópica, cuando se enfrentan a programas de entrenamiento o vías alternativas de entrenamiento en cirugía abierta, los resultados muestran de que son capaces de resolver tanto con igual o mayor dificultad por la vía abierta, y que estar formado en vía abierta no implica que uno no pueda estar bien formado en vía laparoscópica, implica que uno no necesariamente tiene que estar mal formado en vía abierta. Y bueno, como cerrando en realidad esta introducción, todos sabemos que en los últimos años ha habido un avance en la tecnología, ha habido una mejora en los equipos, y que los cirujanos también estamos mejor formados, porque no solo que los residentes y los cirujanos jóvenes ya estamos siendo entrenados por cirujanos que ya han completado su curva de entrenamiento. La tecnología ha avanzado, entonces se cuenta con mejores materiales, y lo que ayuda a una mejor resolución de la vía laparoscópica, y por lo tanto si bien cuando tenemos que convertir o realizar una colecistectomía abierta encontramos múltiples opiniones, y sabemos que hay cirujanos que han tenido su mayor formación en cirugía abierta, se sienten más seguros al convertir, porque refieren que es una vía ya conocida por ellos, es un terreno que ya están habituados a trabajar, y sin embargo las nuevas generaciones lo que refieren es que han evolucionado y se han formado como para poder resolver los problemas por vía laparoscópica sin necesidad de convertir. Entonces la pregunta es, si bien es importante avanzar en la formación y en el tratamiento laparoscópico de la vía biliar, es prioritaria, ¿estamos asistiendo al fin de la colecistectomía convencional? ¿O es afirmar hoy en día que para tratar las complicaciones de esta patología es necesario convertir, o se puede resolver por vía laparoscópica? Buenas noches, soy María Ángel Rienzi, residente de Casa de Galicia. Nosotros, para responder un poco las interrogantes que se nos plantearon y para ver un poco la situación del residente en el Uruguay, hicimos un trabajo desde el capítulo de residentes, cuyo objetivo principal era analizar la situación actual de la colecistectomía convencional en la residencia de cirugía general. Para esto hicimos un trabajo retrospectivo, observacional, en el que se mandó una encuesta mediante email a 32 residentes, de los cuales 22 fueron los que respondieron la encuesta en su totalidad, de 8 centros que son los que tienen residentes, de 7 centros fueron los que conseguimos respuesta de los residentes, en un periodo que va desde abril de 2013 a abril de 2016. Contamos el número total de colecistectomías realizadas por residentes, que fue 1.682 colecistectomías, tanto abiertas como laparoscópicas. Y como criterio de inclusión se tomaron aquellas colecistectomías realizadas donde el residente las realizó como cirujano, y se excluyeron los residentes de primer año. Las variables que analizamos en el estudio fueron el año de residencia, el número total de colecistectomías realizadas, la vía de abordaje, la oportunidad, si se hizo cirugía convencional, cuántas fueron convencionales, y la causa que llevó a realizar la cirugía, ya sea por la edad del paciente, comorbilidades, por falta del costo del equipo, por imposibilidad de acceder a la laparoscopía. Después, el número de conversiones y por qué fueron estas conversiones, o sea, qué complicaciones intraoperatorias llevaron a realizar la conversión. Ya sea desde una colecistectomía difícil, un pedículo congelado, una lesión de vía biliar, todas esas cosas.
Y bueno, y después, ¿qué complicaciones posoperatorias hubieron y qué manejo se realizó? Si fue el manejo, una relaparoscopía, un abordaje convencional o una cirugía mini-invasiva percutánea. Estos son fotos, como ejemplo, para que vean la encuesta que le enviamos, que fue en un formato de Excel, con preguntas sencillas y con varios ítems, donde el residente llenaba cada dato, tenía que llenar con el número total de lo que se le preguntaba, y habían espacios también en los que podía responder alguna especificación o algo que no estuviera contemplado en la encuesta. Tuvimos como resultados, bueno, 22 residentes en total respondieron la encuesta. De ellos fueron, esto es una gráfica que muestra por centros la cantidad de residentes y de qué año era cada residente de los resultados que tuvimos. Fueron 7 residentes del Hospital Maciel, de ellos fueron 3 residentes de segundo año, 2 residentes de cuarto año y 2 residentes de tercer año. Del Hospital Pasteur fueron 2 residentes los que respondieron la encuesta, un R2 y un R3. Del Hospital de las Fuerzas Armadas fueron 5 residentes, 2 R4, 2 R2 y un R3. Del Hospital Policial nadie nos respondió la encuesta. De Salto, un residente, que fue R2. De Paysandú respondieron 2 residentes, un R3 y un R4. Del Hospital de Clínicas respondieron 3 residentes, 2 R4 y un R2, y un R3, perdón. Y de Casa de Galicia respondieron 2 residentes, un R2 y un R4. Esto es un cuadro que muestra el número total de las colecistectomías por centro que se realizaron por cada residente, de los que llenaron la encuesta. Y abajo se ve los porcentajes de cada centro. Tengan en cuenta que estos números no reflejan el número total de las colecistectomías que realizan todos los residentes en cada centro, sino simplemente de los residentes que nos respondieron la encuesta, que no fueron el 100%. Bien, en cuanto a los resultados de nuestro trabajo, resultados generales, el 93% de las colecistectomías fueron por vía laparoscópica y solo el 7% por vía convencional. Tuvimos una tasa de conversión del 4%, con un 1% de complicaciones posoperatorias y 0,5% de complicaciones intraoperatorias. Del total de las colecistectomías, 1.563 fueron por vía laparoscópica y 119 por vía convencional. Del abordaje laparoscópico, 917 fueron de coordinación y 646 de urgencia. Y en cuanto al abordaje convencional, de las 119, 82 fueron de urgencia y 37 de coordinación. Estos resultados van un poco con la realidad que vivimos día a día. La colecistectomía laparoscópica en la coordinación hoy en día es el gol estándar, el abordaje de elección, pero con estos números también vemos que va ganando terreno en la urgencia, siendo la mayoría de los casos. Viéndolo desde el punto de vista del abordaje convencional, evidentemente es un abordaje el cual se elige mucho más en la urgencia que en la coordinación. Después vamos a ver las causas. Entonces, en cuanto a los motivos de cirugía convencional de inicio, aquella cirugía que no fue una conversión, que de inicio se fue a la vía abierta, las causas fueron, en ningún caso, la edad, que eso va un poco con el cambio que ha habido no solo por el aumento de la edad útil, sino que hoy en día la edad como único factor no contraindica ninguna cirugía, ningún procedimiento, es mucho más importante el estado general del paciente. En cuanto a comorbilidades, fue un 4% de los casos, cirugía previa un 12%, poca experiencia o no disponibilidad de la laparoscopía en un 10%, litiasis coledociana o sospecha de la misma en un 20%, dificultades técnicas como por ejemplo una colecistectomía evolucionada en un 23%, costos mutuales en un 21% y otros en un 10%. Costos mutuales simplemente se aplicó para Casa de Galicia, que al momento de cerrar el periodo de nuestro trabajo todavía la laparoscopía no estaba dentro de las prestaciones y es un sesgo importante a tener en cuenta, que eso ahora va a cambiar obviamente con el cambio en las prestaciones mutuales. En cuanto a la tasa de conversión, tuvimos una tasa de conversión del 4%, lo cual es totalmente adecuado al resto de los trabajos nacionales e internacionales. La tasa de conversión fue un 72% en la urgencia y un 28% en la coordinación, lo cual también coincide un poco no solo con la realidad que vivimos día a día, sino con lo que se publica en trabajos a nivel internacional.
Después, en las causas, ¿qué fue lo que llevó a la conversión? El síndrome de Mirici en un 23%, en un 16%, la litiasis coledociana en un 33%, dificultad en el equipo en un 23%, hallazgos intraoperatorios como sospecha de neoplasma de vesícula o adherencias que hicieron imposible una buena visualización, una disección segura en un 5%, y un pedículo congelado o una colecistitis evolucionada en un 23%. Por ejemplo, es importante destacar que un 23% fue de dificultades en el equipo, no en el equipo quirúrgico, sino en el equipo de laparoscopía, que como hablábamos en la última sesión acá, lo importante de la inversión en esto no solo para la cirugía cotidiana laparoscópica, sino para poder avanzar en la cirugía laparoscópica de avanzada, valga la redundancia. Y en cuanto a la litiasis coledociana, sabemos hoy en día que hay posibilidades en el preoperatorio, en el intra y en el posoperatorio. Creemos que avanzar en experiencia en esto va seguramente a disminuir este porcentaje que llevó a la conversión. En cuanto a las complicaciones intraoperatorias que llevaron a la conversión, tenemos lesión biliar en 3 casos, eso lleva una tasa de lesión biliar de 0,2%, lo cual es totalmente acorde a lo que se ha publicado hasta ahora sobre lesión de la vía biliar. Hubo 2 casos de lesión de otra víscera y hemorragia en 4 casos. No hubo necesidad de conversión en ningún caso por una complicación médica en el intraoperatorio. En cuanto a las complicaciones posoperatorias, tuvimos un 7% de coleperitoneo, un 33% de viloma, 46% de hematoma, no hubo lesiones de otras vísceras, la litiasis residual en un 7% y la hemorragia en un 7%. ¿Cómo resolvimos esas complicaciones posoperatorias? Un manejo conservador en el 13% mediante tratamiento sintomático y con antibiótico-terapia, relaparoscopía en un 34% y procedimientos mini-invasivos en un 53%. Ninguna de las complicaciones posoperatorias nos llevó a laparatomizar al paciente. Y vemos cómo los procedimientos mini-invasivos, ya sea la endoscopía o los drenajes percutáneos, han ganado un gran terreno en nuestro medio. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Emilia Sarchiari, soy residente de la Clínica Quirúrgica 1 del Hospital Pasteur. Bueno, y pasando un poco a las discusiones y a las conclusiones de nuestro trabajo, como ya un poco habló Gabriela, estamos frente a un tema ampliamente estudiado. Hay en la revisión que hicimos muchísimos trabajos al respecto que comparan los resultados de la laparoscopía con el abordaje abierto de lo que es la colecistectomía. Y hoy por hoy ya no se discuten los beneficios que tiene el abordaje laparoscópico para el tratamiento de la litiasis vesicular. Es decir, el abordaje laparoscópico es una vía efectiva para el tratamiento de la litiasis vesicular, y todos conocemos sus beneficios en lo que es el menor dolor posoperatorio, que se relaciona con un alta precoz, con un rápido reintegro laboral y con un mejor resultado estético. Y por otro lado, también en lo que es la cirugía de urgencia y la cirugía de coordinación, está demostrado ya hoy en día que la vía laparoscópica es el patrón oro en ambas situaciones. Es decir, cuando comenzó la era laparoscópica, se instauró principalmente para la cirugía electiva y fue ganando terreno, y hoy por hoy, como les decía, ya no es para la cirugía de urgencia discutido, que también es el patrón oro. Entonces, como decíamos, hay muchos estudios acerca de esto que discuten la comparación entre un abordaje y el otro, los riesgos de conversión, los riesgos de lesión de vía biliar, ¿sí? Los riesgos de conversión que en las distintas series están entre un 5 y un 15%, dependiendo, como decíamos, si el abordaje es en la urgencia o en la coordinación. Y también del análisis de la bibliografía se desprende que cada vez menos son las situaciones en las que se requiere un abordaje por vía abierta. Es decir,
las contraindicaciones de la cirugía laparoscópica se fueron relativizando en la medida que esta vía de abordaje fue ganando terreno. Entonces, por ejemplo, en los inicios de la era laparoscópica, situaciones como el embarazo, la obesidad, la presencia de una vesícula en porcelana o una colecistitis enfisematosa eran causas de abordaje abierto desde el inicio. Situaciones que hoy por hoy se fueron relativizando y son cada vez menos las situaciones en las que el abordaje abierto es la vía de elección. Esto se traduce, por otra parte, en que los residentes cada vez tenemos menos oportunidades para formarnos o de participar como cirujanos en colecistectomías por vía abierta. Por un lado, hay autores que sugieren que la experiencia que el residente va adquiriendo, tanto en la cirugía del trauma como en la cirugía hepatobiliopancreática electiva, le sería suficiente para manejar una colecistectomía abierta de ser necesario. Pero por otro lado, también vamos viendo que los avances en la tecnología médica y en las nuevas técnicas, como nombraba Elisa, el abordaje mini-invasivo, la IRCP, recursos como la cestilla de Dormia, el balón biliar o el coleocoscopio, han permitido cada vez más manejar situaciones de la vida cotidiana que puedan ser difíciles o inesperadas por vía laparoscópica. Entonces, ya no queda duda que la colecistectomía por vía laparoscópica es el patrón oro, tanto en la cirugía de urgencia como en la cirugía de coordinación, pero la vía convencional mantiene su lugar, ¿sí?, en situaciones muy concretas, como son pacientes que no toleran el neumoperitoneo, el síndrome de Mirici, sobre todo los tipo 2, 3 y 4, y tampoco queda duda en la bibliografía de que la sospecha o la confirmación de un cáncer de vesícula biliar es una indicación absoluta de colecistectomía por vía abierta. Entonces, nosotros podemos decir que hemos presentado en nuestro trabajo datos que están acordes a la revisión realizada, es decir, nuestro porcentaje de conversión principalmente y el manejo de las complicaciones ha sido similar a los números que muestran los trabajos tanto internacionales como trabajos hechos en nuestro medio. Y esto implica que, bueno, que la colecistectomía por vía laparoscópica realizada por residentes es una cirugía segura, digamos. Y creemos que para esto es muy importante y es fundamental la presencia, la supervisión, y la tutoría en la cirugía laparoscópica realizada por residentes, como decía Gabriela, de un cirujano formado en cirugía laparoscópica. En estos últimos años, en los que se ha instaurado la cirugía y la colecistectomía laparoscópica en nuestro medio, ya los docentes que están a cargo de la formación de los residentes han cumplido con su curva de aprendizaje en cirugía laparoscópica o al menos en cirugía en colecistectomía laparoscópica. Y creemos que esto es en gran parte lo que explica los buenos resultados que se muestran en nuestro trabajo. Es decir, que el cirujano tutor está formado en cirugía laparoscópica. Entonces, un poco respondiendo a nuestra pregunta inicial, nosotros creemos que estamos frente a un cambio en el paradigma de la colecistectomía en nuestro medio. Es decir, que el abordaje por vía abierta ha dejado de ser la primer vía de elección y también ha dejado de ser el primer recurso frente a situaciones inesperadas o situaciones difíciles. Y como decíamos, la vía laparoscópica es la vía, el patrón oro para la colecistectomía en nuestro medio. Entonces, en relación a esto, nosotros creemos, y en vistas al futuro, que debemos profundizar y ahondar los esfuerzos en la formación del residente en cirugía laparoscópica y concretamente en la formación de los pasos para realizar una colecistectomía por vía laparoscópica segura. Y teniendo en cuenta siempre, frente a situaciones inesperadas o difíciles que puedan superar nuestros recursos y como en toda cirugía, saber pedir ayuda cuando lo consideremos necesario. Muchas gracias por su atención. Bueno, bien por los jóvenes que se
se levantan y hablan. ¿Ah? Claro. Yo cuando era residente me daba mucho miedo hablar. De repente porque los profesores eran otros, ¿no? Digo, los viejos eran otros. Tenían otros temperamentos, decían cosas absolutas que nadie se animaba a cuestionar. Cuando el profesor hablaba o el mayor hablaba en la sociedad de cirugía, ¿quién iba a cuestionarlo? Ustedes saben que la laparoscopía ha servido para cambiar eso. Porque la laparoscopía es una cirugía democrática. Eso siempre me lo decía un agregado de mi servicio, el doctor Chamejian, que muchos conocen acá, y del cual aprendimos mucho, algunos de los que estamos acá, y Andrés, que está ahí sentado, y yo también tuve la suerte de aprender mucho con él. Y él siempre decía, la laparoscopía y la colestectomía laparoscópica es una cirugía muy democrática. Todos están viendo, todos pueden aportar, todos pueden opinar. Y fundamentalmente, no se puede hacer misterio. Todo lo estamos viendo. Pues la cirugía se basó sobre base de gente que hacía misterio y que quería hacer parecer difícil cosas que ellos hacían porque lo habían aprendido a hacer. Y se daban los extremos de gente que no quería enseñar. Y así nos formamos nosotros. Yo siempre le digo a los que me preguntan, la cirugía es algo fácil. Si fuera difícil, yo hubiera elegido otra cosa. La hacemos difícil los cirujanos, que nos gusta complicarlo. No se amarguen más con este tema. Ustedes no se tienen que preocupar de la colestectomía convencional, porque en el mundo la colestectomía convencional para la cirugía de la litiasis vesicular no se debe practicar. Todas las litiasis vesiculares deberían abordarse por la laparoscopía, porque es muy difícil que ustedes hagan diagnóstico preoperatorio de un Mirici, como el primer caso que mostraron. Se lo van a encontrar seguramente en la operación y ahí estamos en otras circunstancias. Cuando yo empecé a operar cirugía laparoscópica, yo ya había terminado mi asistentado, o estaba terminándolo, obviamente tenía mucha cirugía convencional encima. Entonces la conversión para mí era algo que facilitaba el procedimiento. ¿Por qué? Porque había aprendido a poner la mano, a palpar la arteria, a palpar el cístico, a palpar la vía biliar. ¿A ustedes eso no les pasa? Ustedes ponen la mano y no aprendieron a palpar previamente eso. Pero eso no es malo, son otras épocas. Seguramente, si ustedes se encuentran mañana, cuando ya sean recibidos, dentro de muy poquito, muchos de ustedes, trabajando en algún medio con una colecistitis evolucionado muy difícil, la solución no va a ser convertir. La solución va a ser poner un drenaje en el fondo de la vesícula y otro abajo de la vesícula e irse. Y van a poner al paciente fuera de riesgo y después esperaremos otra etapa para solucionarlo. La colecistostomía, tanto sea, obviamente, si no aprendo por la laparoscopía, o si la situación es muy compleja en lo previo por vía percutánea, pone al paciente fuera de riesgo y le soluciona el problema. En el Congreso de Cirugía de Salto, me acuerdo que hubo una mesa redonda que hablaba de hemorragia digestiva. Y cuando se terminó la mesa redonda, algunos profesores viejos de la época, sé lo que vendría a ser yo ahora, qué espanto, hablaban de que ya no se hacen gastrectomías. ¿Quién va a hacer gastrectomía en el año 2000? Pues claro, la ranitidina primero, el omeprazol después, disminuyó drásticamente la incidencia de gastrectomías por ulcus. Y bueno, aprendimos a hacer gastrectomías por neoplasma. O sea, ustedes van a aprender a hacer la colestectomía convencional para esos pocos casos en que está indicado. ¿Ah? Y van a tener dificultades como con todas las cirugías de baja frecuencia. Pero el camino es que sean muy buenos laparoscopistas, que solucionen la vía biliar accesoria y principal por laparoscopía, que sepan lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, hasta dónde pueden ir, cuáles son las limitantes, qué formación se necesita para sacar un cálculo de la vía biliar principal por vía transístico. Y si no pueden, y en el caso de que están operando un paciente, hacen diagnóstico de una litiasis coledociana,
ya no. Aquello de que había que irse con el paciente resuelto de sala de operación y por eso lo partimos al medio y lo abrimos para sacarle un cálculo de colédoco, eso ya no es verdad. Ya eso es inadmisible hoy. Hoy hay que buscar otras alternativas. ¿Sabemos trabajarlo por vía transística? No, no sabemos. Bueno, ¿sabemos abrir el colédoco? O no sabemos. Y en el peor de los casos, tenemos la papilotomía endoscópica. Pero nunca convertir a priori, porque van a tener dificultades con la conversión. Está demostrado que la conversión no soluciona todos los problemas que se ven en la colestectomía laparoscópica. O sea que ustedes tienen que seguir evolucionando en colestectomía laparoscópica, y creo que este tema cada vez va a ser más laudado. Porque yo les pregunto, ¿quién de ustedes dona a un familiar para que le haga una colestectomía convencional para aprender? Porque alguna vez alguien dijo, yo lo escuché decir en algún lado, bueno, 1 de cada 3 tiene que ser abierta para que los residentes aprendan. ¿Ah, sí? ¿Y a quién le vamos a castigar? ¿Y con qué elementos vamos a ir al juez para decirle, le tocó a ella porque es gorda y vieja y no le tocó a la jovencita de 24 años? A esa le hicimos por la prueba porque es linda. Porque esos son los argumentos. Ah, no, pues como es gorda y vieja no importa la estética. Y el dolor, y la recuperación, y que no puede volver a sus actividades. No, hoy es antiético ofrecerle, o sea, está reñido con la ética ofrecer una colestectomía convencional teniendo los elementos para hacer una colestectomía laparoscópica. Es inadmisible. Y la formación se tendrá que hacer sobre cadáveres, sobre animales, sobre simuladores, sobre lo que sea, pero no sobre la rata humana. Eso se acabó. Eso es de otro siglo. Tenemos que cambiar la cabeza. Porque si no, no evolucionamos. Y ustedes son el futuro de la cirugía. Y ustedes son los que tienen que evolucionar. Y tienen que mejorar. Y tienen que ir para adelante. Y ya la vesícula y ya el apéndice se terminó. Es por la laparoscopía. Y hay que ir a la cirugía compleja y de avanzada. Y para eso ustedes tienen que seguir operando. ¿Cómo? Siempre bien ayudados. Búsquense en alguien que sepa un poquito más que ustedes. Pero, así aprendimos todos. Así que quítense ese problema de arriba, porque no existe ese problema. Ustedes operan la laparoscopía mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque nacieron en la era de joystick. Para mí, la primera vez que me dieron un laparoscopio y tuve que empezar a pensar en... No fue tan fácil como fue para ustedes ahora. Estoy seguro que ustedes lo hacen mucho mejor. Y yo me congratulo cada vez que veo a los residentes del servicio para la laparoscopía, porque lo hacen muy bien. Muy bien. Y esto no lo digo porque están ustedes acá. Me dejaría operar por casi todos los que he visto operar en el Pasteur, porque realmente lo hacen muy bien. Entonces, ese es el camino. Ese es el camino. Y por suerte, lo que dijo, creo que fuiste tú, Emilia, tienen la suerte de tener docentes que están formados. Porque yo cuando era cirujano de guardia me estaba formando con mis propios residentes. Porque esto recién había empezado y nos estábamos formando todos juntos. Y me acuerdo de cuando entré de grado 3, compartíamos las vesículas, el grado 3, con el grado 2 y con el residente, porque estábamos todos formándonos, porque hubo un momento que estábamos todos aprendiendo. Eso ya pasó. A nadie se le ocurre sacarle una vesícula a un residente de un hospital. A nadie. Así que los felicito. Esa es la cabeza que hay que tener. La cirugía laparoscópica es algo estándar. Y la conversión no es la solución para los problemas. Porque ustedes no adquirieron la habilidad de la cirugía convencional. Y no la tienen que adquirir porque es otra era. Eso es lo que yo quería decir. Doctor Rapa. Bueno, buenas noches. Primero felicitarlos, me gustó mucho la presentación que hicieron. Obviamente es un tema interesante y claro, Montano se adelantó en un montón de puntos y estoy muy de acuerdo en casi todo lo que dijo, por no decir todo. Yo no lo veo en absoluto como un problema. Para mí no es un problema, ¿tá? No lo veo con una preocupación.
no veo como una presión. ¿Quién va a hacer una colecistectomía abierta en 2025? Nadie. Todo se hace cada vez más por la laparoscopía. Todo se puede resolver cada vez más por la laparoscopía. Las contraindicaciones de la cirugía laparoscópica que existían, yo hoy no las veo. Yo no veo ninguna contraindicación. No veo ninguna contraindicación para empezar por la laparoscopía. Si después por algún motivo o algún accidente intraoperatorio hay que convertir, es otro tema. Pero no veo contraindicaciones. Antes que si lo que ustedes mencionaron, que si la vesícula en porcelana, que si sospecha de litiasis en la vía biliar principal, que si fue operado antes, ahora puede tener 3, 4 incisiones y bueno, hay formas. Habrá que hacer un neumoperitoneo abierto, habrá que buscar otras alternativas. Pero además hay otra cosa. Ustedes lo señalaron muy bien. Ustedes hablaron del 93% con un sesgo de Casa Galicia, o sea que seguramente las colecistectomías laparoscópicas son más del 95%. Entonces uno se preguntaría, ¿hay que hacer que los residentes se formen en un abordaje que no van a hacer nunca o casi nunca? ¿Hay que prepararlos para un 2 o para un 1 o para un 3%? ¿O será que esos casos, cuando se conoce de a priori que hay que abordarlos por vía abierta, por una sospecha o porque tiene un cáncer de vesícula, bueno, eso lo hará la gente que está entrenada en cirugía hepatobiliopancreática o que tiene experiencia para realizar esa cirugía. Porque no nos vamos a creer que porque estén formados a hacer una colecistectomía abierta, están habilitados o eso los entrena a hacer una cirugía de un neoplasma de vesícula, que hay que hacer no solo la colecistectomía, sino un vaciamiento y una hepatectomía asociada de distinta magnitud de acuerdo a la extensión del tumor. Entonces creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y porque ustedes se entrenen en una colecistectomía laparoscópica no los va a habilitar a hacer las cosas que hoy en día son las que de repente son más cuestionables o no se pueden hacer por vía laparoscópica. Y de hecho, como dijo Daniel, y yo coincido con él, no solo la conversión no es la solución siempre. Digo, yo quiero saber de los cirujanos que están acá con experiencia en cirugía biliar, ¿cuánto hace que no convierten una vesícula? ¿Ah? Toco madera, quiero tocar madera sin patas, ¿verdad? Porque a todos nos puede pasar y podemos tener que convertir. Pero ¿cuánto hace? ¿Y por qué? Porque la pregunta que uno se hace cuando está tentado o cuando se ve con dificultades en proseguir por la laparoscopía es ¿qué más voy a ganar o qué más voy a poder hacer por la vía abierta o convencional que por la vía laparoscópica? Y yo, si bien hice colecistectomías de coordinación, porque eran de coordinación durante mi residencia, el tercer año de la residencia, me formé básicamente con la colecistectomía abierta y creo que tengo formación de colecistectomía abierta, y como dice Daniel, palpo la arteria, el doctor Rodríguez acá presente me enseñó a amasar el pedículo cístico para sacar el edema, para palpar la arteria, para palpar el conducto cístico y todo eso. Pero igual, a mí me quedan dudas que yo pueda hacer mucho más hoy en día por vía abierta que por vía laparoscópica. Entonces tal vez la solución sea otra, como dice él, colocar un drenaje, hacer una ostomía, bueno, no sé, depende del caso. Entonces, creo que no es la solución. Creo que no es una preocupación, lo reitero, no me preocupa quién va a hacer una colecistectomía abierta. Se verá quién la va a hacer. ¿Ah? En algún caso muy puntual, que además cada vez va a ser menos frecuente. ¿Ah? Cada vez va a ser menos frecuente. Y después lo otro que quería era, que ya no era un punto importante, me olvidé. ¿Qué era el otro que quería decir que era importante? Perdón, que si uno habla de la formación en cirugía abierta para estar entrenado en esos poquísimos y esporádicos casos que tiene que convertir, yo les voy a decir que también es mentira. Porque si bien yo me formé con cirugía abierta, ¿tá? Yo cuando tengo que convertir me siento totalmente incómodo. Y hasta el año pasado que la vesícula no era gratis en todos lados y en algunos lugares teníamos que operarla por vía abierta, me sentía absolutamente incómodo por vía abierta. La visión no es la misma,
la separación no es la misma. Entonces, ¿qué tendría que hacer para sentirme cómodo? ¿Hacer 1 o 2 todas las semanas? ¿Para mantenerme? O sea, no es solo aprender, sino que uno después tiene que mantenerse. Eso es totalmente inmoral, como decía Daniel. ¿Cómo van a aprender ustedes? Sí, al que le toca, le toca. Nosotros hoy en día no podemos decirle a nadie lo voy a operar por vía abierta para que los residentes aprendan. Digo, es mi opinión, así que no lo veo en absoluto como un problema, ni es una preocupación para el futuro, por lo menos desde mi punto de vista. Doctor Taruselli. Este es un viejo tema. Yo estuve en la conversación esa que Daniel decía, donde alguien decía que habría que hacer una colecistectomía semanal para que se prepararan los residentes en abierta, o sea que estoy hablando hace varios años. Y hoy yo no estaba en esa postura, y hoy día digo que por suerte sigo en esa postura, porque hoy los residentes, el entrenamiento manual es muy bueno, el volumen hoy como efecto volumen es todo laparoscópico, ya no existe abierto. ¿Quién va a enseñar abierto? Yo ya no me animo a enseñar abierto, porque hace años que no hago abierto, como dice Julio. Pero hoy día, con la HD, con los alta definición, zoom, calidad, buen color, ligasure, armónico, buenas pinzas, creo que destreza de tener un portaaguja a ser un punto. Hoy día ya la cirrosis hepática, que antes era una contraindicación, hoy sacamos el ligasure de 5 y de 10 y hacemos una colecistectomía en un cirrótico, si hay que hacerla, y nos cuidamos y vamos haciendo todo con ligasure, como se vio ahí que se usó el ligasure, y no hay sangrado. En abierto, en una colecistectomía en un cirrótico, no me animo a hacerla, prefiero hacerla laparoscópica, que tengo mejor identificado y tengo instrumentos. Fístula colecistocolónica, antes se convertía. Hoy día, yo con un Grasper, una buena visión, con el campo de sangre, el otro día saqué un armónico y despegué con armónico de arriba de la vesícula y no sangró nada, y tuve la visión y pude hacer. Fístula colecistoduodenal. Si se nos abre el duodeno, hoy podemos dar un punto, podemos terminar la colecistectomía. Nos enfrentamos a un pedículo congelado, tenemos la hidrodisección, disección Roma, tenemos con tiempo, mejoramos visión. Si hoy tenemos patología de vía biliar principal, coincido que no hay que resolverla 100%. Tenemos la colecistectomía, la colangioendoscópica retrógrada, tenemos el drenaje transístico, aunque le clipe, deje 3 cálculos en el colédoco y clipo el cístico, dejo un drenaje. Hay cantidad de soluciones, lo que se habló de la colecistectomía percutánea. Es decir, hoy tenemos muchas herramientas que hace años no la teníamos, porque como dice Daniel, nos enseñaron de que el paciente había que sacarlo resuelto. No, hoy se puede hacer en etapa y sin problema. Saber o no saber que un residente llega a la etapa de abrir la vía biliar principal. Por supuesto, primero la transística, el abordaje transístico con balón, dilatación de papila, microlitiasis residual, colangiografía, dormia. Sí, ustedes van en ese camino y que está bueno ese camino. Ahora, llega un momento, lesión de vía biliar. Yo creo que la lesión de vía biliar no es factor de conversión. Creo que es como en otros países, tendría que hacer el 0800 lesión de vía biliar. Que venga alguien a reparar la vía biliar y no nosotros, yo ni ustedes. No, tiene que haber un equipo de reparación de vía biliar. Es decir, porque ya el cirujano no está preparado para eso. Entonces, la lesión de vía biliar es otro tema. La lesión de vía biliar se puede dejar un drenaje y consultar a uno mejor y al otro día resolverlo. Es decir que creo que la abierto y el abordaje laparotómico en la vía biliar, ya estoy totalmente de acuerdo que ya
no se le debe ofrecer a nadie. Tan es así que yo tuve una conversación estos días con gente de la gestión en salud, que cambió la epidemiología de que ya los pacientes, no hay pacientes internados con colecistectomía, porque se van al otro día, 1 o 2 días, no hay herida, no hay hematoma, recuperación fácil, ya no se da a los 30 días, se da 15 días, y la gente trabaja a los 15 días. Es decir que ha cambiado tanto, y hoy ofrecer a alguien una colecistectomía por transversa, estoy totalmente de acuerdo, ya no es ético. Hoy el paciente le decís, porque se rompió el equipo, vamos a hacerlo abierto. Te dicen que no, doctor, me voy, vengo la semana que viene. No, puede ser en urgencia, no tenga otra opción. Pero creo que para ustedes y en el mundo, no sé si en África hoy se estará haciendo colecistectomía abierta, pero en la realidad Uruguay, analizado Uruguay, tenemos acceso a la laparoscopía en casi todos los lugares y hoy es gratis. Entonces, en suma, yo creo que la colecistectomía, ustedes no van yo no les recomiendo que hagan una abierta, creo que las estrategias tienen que seguir ustedes trabajando y diseñando y lo van a resolver mejor que yo quizás en el futuro, dentro de 10 años ustedes. Y la lesión de vía biliar es otro tema. La lesión de vía biliar es un tema más complejo, es para cirujano hepatobiliopancreático, es para magnificación, es para lupa, es para 5-0. Me podrán decir, quizás se puede hacer por la laparoscopía una coledocoodeno, sí, se puede hacer. Pero la lesión de vía biliar es otro tema. El sangrado se puede manejar, las adherencias se pueden liberar, las múltiples incisiones también. Es decir que creo que hoy el tema está laudado y coincido con Julio. Uno pregunta y el índice de conversión, ustedes lo vieron con los residentes, es bajo. Y esa es una realidad. Porque no operó el residente, el que operó el que estaba atrás, que les dijo andaba a la derecha, anda a la izquierda, anda para acá. No, ustedes decidieron pocas cosas, pero o sea que estuvieron bien tutorizados estos residentes que contestaron la encuesta. Creo que el tema hoy no se le puede ofrecer, no podemos hacer una curva de aprendizaje en colecistectomía abierta. Creo que hay que seguir el camino de la laparoscopía y esto no tiene marcha atrás. De vuelta, felicitarlos. Doctor Salom. Sí, en primer lugar, felicitarlos porque me parece que el trabajo es muy bueno y además tuvieron muy pocas lesiones de vía biliar. Y eso es muy importante porque es lo prioritario en este tipo de cirugía. Después no voy a repetir lo que están diciendo, pero es así. Creo que hoy la ventaja que tienen ellos es que ustedes aprenden a operar cirugía laparoscópica desde el inicio. Entonces lo aprenden en una forma adecuada, lo hacen bien y es su forma de operar. Entonces, es tan así eso que por lo que me pareció que las complicaciones que tuvieron en la cirugía biliar, todas fueron resueltas por abordajes percutáneos o por relaparoscopías. Eso está hablando entonces de que ustedes están manejando mucho mejor la vía laparoscópica que la vía abierta. Evidentemente la vía abierta va a quedar relegada para para entrenarse cuando se hagan cirugías hepatobiliares. Y bueno, ahí sacarán la vesícula y adquirirán esa destreza mínima que tienen que tener para eso. Pero el camino es ese, estoy totalmente de acuerdo y eso ya es así. Cuando uno está entrenado en cirugía laparoscópica, yo se los digo por experiencia, es raro convertir. Realmente las conversiones, es como decía Rapa, son cada tanto uno tiene que hacer una conversión, pero es raro, pasa mucho tiempo y uno no convierte. Pero yo en ese sentido no subestimaría tanto la cirugía abierta. Creo que hay situaciones realmente complejas en las cuales tener la habilidad y la destreza para manejar la cirugía abierta es realmente una ventaja. Creo que ustedes, evidentemente es difícil que la tengan, porque no lo van a adquirir, pero bueno, es una cosa que es un debe que bueno van a tener y van a tener que suplirlo de otras formas. Eso creo que también es así. Con respecto al video que mostraron, me quedé con ganas de hacerle un comentario. Como ustedes están mostrando ese video que sirve para ilustrar un poco esto, ustedes operan el síndrome de Mirici y lo capital ahí es que están haciendo prácticamente lo mismo que hacen en cirugía abierta. Se va de afuera hacia adentro, porque ahí lo prioritario es no lesionar la vía biliar principal.
sueltan la vesícula y bueno, ahí hacen la colangio y bueno, y tratan de resolver la situación como se plantee. Es muy bueno abrir la vesícula, sacar el cálculo, hacer la colangio y bueno, y si se deja un pedazo de vesícula no hay ningún problema. En ese video ustedes mostraron que avanzaron en todos los pasos de una forma adecuada y vieron que terminaron de resolver el paciente por vía laparoscópica. Y lo hicieron bien, creo que si no tenía cálculos, le habrán hecho una colangio, supongo, si no tenía cálculos en el colédoco no había más, creo que el enfermo quedó resuelto. Así que eso es un buen ejemplo, para no aburrirlos, de cómo ustedes creo que van a manejar, obviamente, mejor la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta. Corta usando justamente el tema de los síndromes de Mirici. Si bien, como bien dijo Emilia, en la literatura está laudado que los 2, 3 y 4 tienen indicación de laparotomía, este año en la Sociedad de Cirugía nosotros presentamos una serie en la cual 4 de esos Mirici de tipo 4 se habían resuelto por vía laparoscópica de manera adecuada, pero como bien decía Taruselli, fueron pacientes con diagnóstico preoperatorio, bien estudiados, con angioresonancia, en los cuales uno iba a hacer algo y sabía la anatomía, sabía que se iba a enfrentar y se veía claramente el procedimiento. Por otro lado, en los datos que mostró Elisa, vimos que una de las causas de conversión de laparoscopía a laparotomía fue el diagnóstico intraoperatorio de síndrome de Mirici. En una situación en la cual uno no está preparado, entonces uno convierte y en ese momento seguramente eso haya sido lo más seguro para el paciente. Entonces nosotros, la reflexión es como generación estamos llamados a romper paradigmas. De hecho, es un camino que estamos transitando, tratando de resolver síndrome de Mirici por vía laparoscópica, pero siempre manteniendo ese rango de seguridad que hoy nos hace tener que manejar la cirugía abierta para hacer ese tránsito de una forma justamente segura, evitando frustraciones y perjuicios para los pacientes. Doctor José Luis Rodríguez. Yo primero pido disculpas porque no vi la parte inicial, porque vi que hubo un video, no lo pude ver, llegué más tarde, sino que vi la presentación, que la felicito porque estuvo muy bien hecha y primero me congratulo que hagan trabajos, para empezar, es lo más importante, ¿verdad? Porque los obliga a hacer una serie de cosas que de otra forma no, es más difícil y más costoso. Para la persona intelectualmente. Haría una cosa, diría una reflexión sobre la metodología. Estamos hablando sobre los que nos contaron. Yo creo que el trabajo tendría muchísimo más valor si hubieran revisado todos los casos. No es que desconfíe de la humanidad, pero acaba de ganar Trump, ¿no? Entonces, algo desconfío. Y hay cosas que me hacen desconfiar. Por ejemplo, tú mostraste un trabajo que se hacen 700.000 colecistectomías al año en Estados Unidos y ellos tienen un 0,6% de complicaciones. Y ustedes hablaron de que estaba en las cifras internacionales que ustedes tengan un 0,2. Vamos a dejarla en un 0,4, porque es la cifra histórica y reconocida. Hay un 0,4 de complicaciones, siendo la mayor parte lesión de vía biliar. Y yo no estoy tan convencido que sea otro tema. Porque está bien, digo, que aparezca una nueva técnica, que aparezcan nuevos paradigmas, me parece muy bien, pero los principios de la cirugía son los que no se pueden abandonar. Y el cirujano debe ser resuelto en la menor cantidad de pasos quirúrgicos posible. Yo no estoy de acuerdo que tampoco sea ético una vesícula común y silvestre que se complica resolverla en 4 actos, ¿no? Lo ético es resolverlo en 1, como fue toda la vida. Porque no olvidemos que si lo dejamos para hacer la colangioendoscópica retrógrada, le estamos agregando a la complicación que tiene la cirugía laparoscópica las complicaciones de la colangioendoscópica retrógrada, que tampoco son despreciables, y algunas son mortales. De la pancreatitis a la perforación duodenal, previa o posterior
a la laparoscopía. Y le pregunto, la pregunta que hizo Rapa, ¿quién de los que está acá presente convirtió? Yo hace un mes. Así de sencillo, ¿viste? ¿Y por qué convertí? Porque en los lugares donde trabajo no existe nada de lo que se necesita, que además se necesitaría para la vía abierta, pero por la laparoscópica es imposible. Sin una dórmida con canal operador, sacar más de un cálculo y de casualidad. Porque no podés hacerle la colangio al mismo tiempo y ver dónde está el cálculo. Eso es como una pesca ciega. Y esa que yo digo tenía 10 cálculos en el coledo con una vía biliar principal normal. Sin dormia, sin balón de dilatación papilar. Entonces, sí, una cosa es hablar teóricamente de los trabajos, otra cosa es hablar de nuestro medio. En 2 de los lugares donde yo trabajo es indicación de conversión la litiasis coledociana, porque no hay nada. Y no estoy hablando estoy hablando de instituciones hasta con prestigio, que además no tienen ligayur, no tienen armónico y no tienen dormia. Es más, no tienen para hacer un bajanudo. Bueno, entonces hablemos también de nuestro país. Por eso yo digo que es bueno revisar los casos y ya vimos cómo se equivocan las encuestas. Y en realidad lo que ustedes hicieron fue una encuesta, ¿no? No fue una revisión de casos. Fue una encuesta que se habrá hecho por mail o personalmente, pero se podía haber hecho por teléfono y en la encuesta está contestando el interesado. Digo como metodología, ¿no? de trabajo. El resto del trabajo me pareció muy bien presentado y estamos de acuerdo que el paradigma hoy es la colecistectomía laparoscópica, pero como también dijo el doctor Salón, yo para nada desprecio la colecistectomía abierta y creo que debe de estar dentro del armamentario del cirujano. Porque es posible que se pueda solucionar una fístula colecistocolónica o colecistoduodenal. Pero yo en Impasa hace 4 meses no era del traumatólogo doctor del campo, tenía una fístula colecistocolónica y colecistocoledociana. Quiero ver a ver cómo la arreglan por vía laparoscópica. Me gustaría ver. Y bueno, y hubo que convertirla. Y solucionar las 2 fístulas. Así que yo creo que yo no tengo la solución ni tampoco la bola de cristal para saber si en el 2030 no se va a hacer ninguna colecistectomía convencional por ningún motivo. Digo, no debemos olvidar que la laparoscópica, quieras o no, tiene el doble de complicaciones que la cirugía convencional. Por algo es. Está bien que es muy bajo. Estamos hablando de un 0, pero es un 0,4 contra un 0,2. Y en los millones de vías biliares que se hacen en el mundo por año, hay millones de complicaciones. Estamos de acuerdo, ¿no? Todo depende de la cifra. Y después meterse en que si es ético entrenarse o no en cirugía abierta, ¿y es ético entrenarse en los enfermos del hospital? Creo que habría que empezar por ahí. ¿Es ético aprender con los enfermos de hospital? Entonces, si admitimos una cosa, admitimos la otra. Si uno llega a la conclusión de que es necesario saber hacer una colecistectomía abierta, habrá alguien que le enseñe a hacer una colecistectomía abierta. Por la razón que sea, porque hay que convertirla, porque tiene un empedrado coledociano, porque no está el instrumental necesario, y no me parece mal. Y ojalá en nuestro país todas las instituciones tuvieran todos los elementos suficientes y necesarios como para resolver todos los casos por vía laparoscópica. Pero la realidad es que no es así. En 2 de las instituciones que yo trabajo
No hay cestillas, no hay balón, gracias a que podemos hacer una colange. Y es una institución con 80.000 socios. No hay, por supuesto, en otra no hay nada de eso, no hay ni siquiera un monitor de alta definición, lo hacemos en un monitor. Hay una cámara que debe ser la peor del país y tiene 80.000 socios, no hay ningún elemento para manipular la vía biliar, y bueno, y la verdad es así. De repente hay más instrumental en el Maciel y en el Pasteur de ese tipo que en instituciones de asistencia médica colectiva. Y lo peor es que los jóvenes empiezan por la urgencia a trabajar. No les dan una policlínica. Empiezan a hacer suplencias de las guardias. Todos entramos por la urgencia y siguen entrando por la urgencia. Y yo creo que además es mucho más probable una conversión en una colecistitis aguda, como también dicen todos los trabajos, ¿no? Para resumir, las felicito, además las felicito por la cuestión de género, como dijo el doctor. Creo que desde el punto de vista metodológico no es el mejor la encuesta, porque somos humanos todos. Y que yo no le veo muerte a la colecistectomía abierta porque va a haber que saber hacerla, eso no cabe la menor duda. Digo, el día que todas las duodenopancreatectomías, por ejemplo, se hagan por vía laparoscópica, está fantástico, pero ni aquí ni en el mundo se hacen por laparoscopía, hacen algunos. Para hacer eso tiene que saber hacer una colecistectomía, es el paso más fácil. En el tema presentado. Yo quería decir algo rápido. Para mí sí era un problema y una preocupación quién iba a hacer la colecistectomía abierta en el año 2025, ¿sí? En esta sesión tuve dos etapas, una en la etapa en la que escuché a los residentes y escuché a los colegas, y llegué a la conclusión de que el problema estaba resuelto, no va a haber necesidad y que había que de repente incrementar más la etapa diagnóstica para llegar a la conclusión de que de repente el paciente tiene un cáncer de vesícula o un mirisis de determinadas características que impiden el abordaje laparoscópico y que implica otra cosa, por lo cual disminuía el número ese de conversiones. Pero escuchando a José Luis Rodríguez sigo pensando en que quién va a operar esos casos de vesícula abierta. Ojalá que sí, que se puedan resolver todos por cirugía laparoscópica y está en la mano de todos los cirujanos jóvenes en seguir, como ellos preguntaban al inicio, ¿verdad? Si tienen que experimentar o llamarlo entrenarse más en cirugía laparoscópica que en cirugía abierta, capaz que sí que es necesario y que en esa etapa todos los casos puedan ser resueltos por cirugía laparoscópica. Y capaz que sí, que es necesario, pero puede llegar a existir un porcentaje que no, y que ellos lo van a disminuir, ojalá que sí. Y a todas las condiciones hoy por hoy de la conversión de la cirugía laparoscópica, José Luis, yo le sumaría al hecho de que no exista una cestilla, que no exista eso, todo lo demás, la destreza del cirujano, porque capaz que hay cestilla y esas cosas y el cirujano no tiene la destreza suficiente hoy por hoy, como todos los cirujanos, como para resolver una vía biliar habitada por vía laparoscópica. Y esa puede llegar a ser una causa de conversión. ¿Ah? Pero sí, felicitaciones nuevamente y ojalá que esto se laude, ¿verdad?